Apreciados gobernadores indígenas, reciban un cordial saludo de parte de la Gobernación de Nariño en cabeza del Dr. John Alexander Rojas Cabrera. Por supuesto, también un saludo cordial de parte de la Secretaría de Planeación Departamental. A continuación daremos a conocer aspectos generales del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas. Para ello nos acompañará Juan Bautista, profesional universitario adscrito a la Subsecretaría de Asistencia Técnica de la Secretaría de Planeación Departamental. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Recuerden que si tienen alguna inquietud, al finalizar de este video, dejaremos los datos de la persona con quien se pueden contactar. Muy buenos días, gobernadoras, gobernadores de todos nuestros resguardos indígenas de nuestro departamento de Nariño. Reciban un cordial y caluroso saludo por parte del señor gobernador del departamento, doctor John Rojas Cabrera, del secretario de Planeación, el doctor Euler Martínez Rodríguez, y de todos los funcionarios de la administración departamental. En esta ocasión, como ustedes saben, por la situación del coronavirus, en momentos que nos encontraron tremendos para todo el mundo, nos fue muy difícil poder trabajar con ustedes presencialmente como todos los años lo hemos venido haciendo. Iniciaremos hablando del Sistema General de Participaciones. Como su nombre lo indica, es un sistema, un método que utiliza el gobierno nacional para distribuir los ingresos corrientes de la nación, y lo hace de una manera tal que todos los departamentos, todos los municipios, todos los funcionarios, todas las personas que trabajan con nuestros resguardos indígenas perciben unos recursos. El Sistema General de Participaciones, o SGP, fue creado mediante un acto legislativo 01 del 2001, el que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución Política. El Sistema General de Participaciones es un conjunto de recursos que la nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución, que fue modificado por los actos legislativos 01 del 2001 y 04 del 2007. A las entidades territoriales departamentales, distritos y municipios para que financien los servicios a su cargo y las competencias a ellos asignadas por las leyes 715, que es la que rige esta distribución de recursos y la que nos indica en qué podemos nosotros utilizar estos recursos. Lo mismo hace la ley 1176 del 2007, en especial en educación, salud, agua potable, desarrollo agropecuario y saneamiento, y agua potable y saneamiento básico. También se transfieren una parte de estos recursos a los resguardos indígenas, siempre y cuando no se hayan constituidos en entidades territoriales. En el caso de Nariño tenemos un resguardo, es el único resguardo en Nariño que pertenece al municipio de Huachucal. Este es el resguardo de Moyamuez, perteneciente al pueblo de Los Pastos, y está ubicado en el municipio de Huachucal, Nariño. Este más o menos maneja alrededor de 980 millones de pesos. Bueno, pero los demás, el resto de resguardos que pertenecen a nuestros diferentes pueblos indígenas, sí tienen que rendir cuentas y les maneja los recursos las diferentes alcaldías. ¿Cuál es la composición del Sistema General de Participaciones? Hasta aquí estamos hablando solamente del Sistema General de Participaciones como tal, del cual van a hacerse acreedores a estos recursos los departamentos, los municipios, los distritos y los resguardos indígenas. Pero hasta aquí solamente estamos tocando el tema general, global del Sistema General de Participaciones. Poco a poco nos vamos a ir adentrando al Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas, que es una asignación especial, como la vamos a ir viendo más adelante en un cuadro. Entonces, ¿cuál es la composición de este Sistema General de Participaciones? Al decir cuál es la composición, estamos diciendo cómo se van a repartir estos recursos dentro de lo que hemos hablado. El Sistema General de Participaciones está compuesto por un conjunto de 4 asignaciones especiales. Aquí cuando digo en estas asignaciones especiales, ahí entran nuestros resguardos indígenas. Entre paréntesis miramos que tenemos para alimentación escolar, porque es considerado lógicamente una asignación especial.
para municipios ribereños del Río Grande del Magdalena, para resguardos indígenas y para el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales, o sea, FONPE. Y otros integrados por las asignaciones sectoriales, y ya es la otra columna de los cuadros que vamos a ver, donde nos hablan ya de lo integrado por asignaciones sectoriales, como son educación, salud, agua potable, saneamiento básico y una participación para propósito general que entran dentro de los presupuestos municipales. La composición del Sistema General de Participaciones se puede apreciar en el siguiente gráfico, por favor. Aquí tenemos el cuadro. Aquí tenemos de una manera muy clara cómo el gobierno nacional viene distribuyendo los recursos de los ingresos corrientes, o sea, los recursos SGP. Tenemos primero Sistema General de Participaciones encabezando los cuadritos que tenemos del lado, la columna del lado izquierdo y la columna del lado derecho, con sus anexos. En el lado izquierdo tenemos las asignaciones especiales que tienen del presupuesto total de los ingresos corrientes del 4%, que se reparte en el punto 5 para alimentación especial, la alimentación escolar, el 0.08% para los municipios que están ubicados a las orillas del río Magdalena. Para los resguardos indígenas tenemos el 0.52% y para el Fondo de Pensiones o FONPEP tenemos el 2.9%. Esta es la distribución de las asignaciones especiales. Todo esto entra dentro del 4% de asignaciones especiales. Ya en la columna derecha tenemos la distribución sectorial, que es lo que estábamos, ahí las tenemos muy claro, que son para educación, salud, agua potable y propósito general, con sus respectivas distribuciones porcentuales. Ahí podemos ver que la mayor cantidad de recursos la lleva el sector de educación dentro de la distribución sectorial. Luego sigue salud con el 24.5%, agua potable con el 5.4% y propósito general con el 11.6%. Del sector salud se desprende el régimen subsidiado, salud pública para departamentos, municipios y distritos, y la prestación de servicios, lo mismo para departamentos, municipios y distritos, ¿no? Para esto, la totalidad de esto es el 96% para la distribución sectorial. Sí podemos ver que hay una diferencia bastante grande entre la asignación especial y la distribución sectorial. Y dentro de la distribución sectorial también tenemos lo de primera infancia. La naturaleza de los recursos, ¿cuál es? La naturaleza de los recursos del Sistema General de Participaciones que se asignan a los resguardos indígenas. Aquí ya nos vamos metiendo ya en el campo del SGP-RI, de la asignación especial para los resguardos indígenas. Los recursos de asignación especial del Sistema General de Participaciones para los resguardos indígenas, de aquí en adelante cuando nos hagamos referencia vamos a decir SGP-RI para no hacernos tan largos, diciendo resguardos de participación de los resguardos indígenas, así que corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución y por los artículos 2 y 83 de la Ley 715 del 2001, para que sirvan de financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en el plan de vida, o si no lo tienen, hay muchos resguardos que todavía no tienen su plan de vida, de acuerdo a sus usos y costumbres que manejen cada uno de los resguardos indígenas. En los planes de vida o acuerdo con los usos, vean lo que él decía, bueno, adelante. Es así como en el parágrafo segundo del artículo segundo de la Ley 715 del 2001 se establece la asignación especial para los resguardos indígenas y en el artículo 83 se determinan los criterios para la distribución y la administración de recursos. Con base en esto, se entiende que los recursos destinados para los resguardos indígenas son públicos, que tienen como propósito beneficiar a la población indígena que habita en los resguardos indígenas. Hay una ley 1450 del 2011. Esta es la ley mediante la cual se adoptó el Plan de Desarrollo Nacional cuando era presidente el doctor Juan Manuel Santos. ¿Qué dice esta ley? En esta ley se tocó en el artículo 13, dice que los recursos para la participación asignada a los resguardos indígenas serán de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con usos y costumbres de los pueblos indígenas.
Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de administración celebrado con el respectivo municipio o departamento en concordancia con la clasificación de gastos definidas por el Decreto Ley 111 del 96. Aquí quiero hacer una aclaración. Con relación a esta ley, les venía diciendo de que esto modificó mucho la formulación de nuestros presupuestos dentro de nuestros resguardos indígenas, por cuanto a que anteriormente esto había que cumplir con unos parámetros y con unos porcentajes que vienen definidos en el artículo 83 de la Ley 715 de 2001. Ahora con esta ley ya ellos tienen autonomía para poder decidir, para poder actuar, para poder invertir en proyectos donde ellos consideren que tienen mayores necesidades. Entonces esto nos sirvió de mucho porque antiguamente estábamos como amarrados a hacer un presupuesto de acuerdo a esta ley 715. Con relación a los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos de asignación especial a los resguardos, los alcaldes deberán establecer los debidos registros administrativos especiales e independientes para oficializar la entrega de estos recursos. Me voy a adelantar un poquito en este también, aprovechando que tenemos esto aquí, es de que hay problemas, y me lo han hecho conocer muchas autoridades indígenas que se han comunicado vía telefónica conmigo, que en algunos municipios no les quieren hacer entrega de estos recursos del SGP, que son recursos de ellos, y es precisamente porque no han presentado el contrato de administración que debe ser firmado por el gobernador elegido, el gobernador electo y el señor alcalde. Entonces, eso es una de las cosas que viene a parar la entrega de esos recursos. Por otro lado, es cuando no tienen los proyectos definidos y no los han entregado. Lógicamente, si no han presentado el contrato de administración, menos podrán tener en sus manos el alcalde los proyectos y el presupuesto, porque son anexos que debe llevar el contrato de administración. Pero bueno, vamos a trabajar un poquito más de este tema adelante. Con el objeto de mejorar el control de recursos de la asignación especial para los resguardos, el Gobierno Nacional fortalecerá la estrategia de monitoreo, seguimiento y control al Sistema General de Participaciones, que está establecido en el Decreto 28 del 2008. De las normas transcritas se pueden destacar los siguientes aspectos. Los recursos para los resguardos indígenas se distribuyen en proporción a la participación de la población del resguardo indígena en el total de población. Entre mayor cantidad de población tenga un resguardo, mayor cantidad de recursos va a percibir, y lógicamente entre menos población va a recibir menos cantidad de recursos. Los recursos asignados a los resguardos indígenas deben ser administrados por el municipio. Es el alcalde el que administra los recursos de los diferentes resguardos indígenas. En el caso de recursos de resguardos ubicados fuera de la jurisdicción municipal, hay resguardos, pero son creo que en Nariño serán dos, si son, no creo que pasen de dos, que estén ubicados en jurisdicción, como por decir algo, en una vereda o en un corregimiento departamental. Ya no será el alcalde el que va a administrar estos recursos, sino que será el señor gobernador. Esto lo viene tratando el decreto 2274 del 91. Cuando el resguardo está ubicado en jurisdicción de varios municipios, ¿qué sucede? Aquí la cuestión es que hay municipios en Nariño que tienen un territorio extenso que hacen parte de 2 o 3 municipios. Tomemos un caso, un resguardo Agua-Unipa, que puede estar perteneciendo a Barbacoas, a Ricaute y al municipio de Magüey-Payán, un ejemplo. Entonces, les está llegando los recursos al municipio de Barbacoas, donde existe mayor cantidad de población perteneciente al resguardo Unipa. Entonces ellos dicen, ¿por qué le están mandando si acá en Ricaute y en Magüey también existimos
población que pertenecemos a este resguardo. Esa es una aclaración que tienen que hacer en el Ministerio del Interior para que decidan ellos a dónde deben llegar esos recursos. Por lo general, el Ministerio decide consignar estos recursos donde existe mayor cantidad de población, que debe ser repartida en forma proporcional de acuerdo al número de habitantes de población indígena que haya en cada uno de estos 3 municipios. Los recursos se deben administrar en cuentas separadas. Los recursos que perciben los resguardos indígenas son consignados a una cuenta maestra, una cuenta especial que está identificada con el nombre del resguardo y con el número asignado por la entidad bancaria a esta cuenta. Estos recursos los administra el señor alcalde y serán entregados una vez hayan cumplido con todos los requisitos para que puedan ellos hacer uso de estos recursos en inversión social. Para la ejecución de estos recursos se debe celebrar un contrato del que hablamos. Es un contrato que se llama contrato administrativo, que es entre la entidad territorial, o sea, el alcalde, y el resguardo indígena, ¿no? y las autoridades del resguardo, los representantes del resguardo, antes del 31 de diciembre de cada año, en la que se determina el uso de los recursos al año siguiente. A esto se le hace un seguimiento y se hace un control de cómo vienen ellos ejecutando estos recursos. Copia del contrato debe ser antes de que sigamos. Este contrato debe estar antes del 31 de diciembre y debe ser enviado antes del 20 de enero al Ministerio del Interior y de Justicia, a la oficina de Planeación Departamental. Esto de la Oficina de Planeación Departamental, recomendamos que cuando tengan el borrador listo del contrato administrativo, lo envíen a la Oficina de Planeación para hacerle una revisión. Y en caso de que haya que hacer algún ajuste, se les indicará a las autoridades indígenas para que lo ajusten, y cuando lo envíen antes del 20 de enero al Ministerio del Interior a Bogotá, vaya con todos los soportes y con toda la legalidad y con todos los ajustes que se le hayan hecho una vez que se haya revisado. Los recursos de esta asignación especial deben ser destinados para financiar proyectos de inversión que estén debidamente formulados y que hagan parte de los planes de vida o correspondan a los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Los proyectos de inversión deberán estar incluidos en el contrato de administración, celebrado con el respectivo municipio o departamento, si es el caso, en concordancia con la clasificación de gastos definidas por el Decreto Ley 111 del 96, que es el de presupuesto. Cabe anotar que estos contratos de administración deben ir con sus anexos. ¿Cuáles son esos anexos? Son el plan de vida, si lo tienen que ir con los proyectos, deben ir con el presupuesto. Si faltara alguno de estos anexos, no se puede dar viabilidad a este contrato administrativo. Los alcaldes deberán establecer los debidos registros administrativos, especiales e independientes, para oficializar la entrega a las autoridades indígenas de los bienes y servicios adquiridos con cargo a los recursos SGPRI. Las secretarías departamentales de planeación, quien haga sus veces, deberán desarrollar programas de capacitación, asesoría y asistencia técnica a los resguardos y autoridades municipales para la adecuada programación y uso de los recursos, que es lo que estamos haciendo en este momento, ya que no pudimos ir hasta las regiones donde están ustedes viviendo. El hecho de que los resguardos indígenas perciban recursos por concepto de asignación especial del Sistema General de Participaciones no exime a los alcaldes y gobernadores de garantizar la prestación de servicios básicos a la población indígena con cargo a los recursos del SGP que ellos son transferidos a los departamentos, distritos y municipios. ¿Qué pasa con esto? Resulta de que hay alcaldes a los cuales se les pide de una manera muy respetuosa de que tengan en cuenta dentro de sus planes de desarrollo algunos proyectos de inversión de los resguardos indígenas que pertenecen a dichos municipios. Los alcaldes se olvidan o desconocen o por mala voluntad
o porque políticamente no fueron ayudados por los gobernadores de turno de estos resguardos, y entonces se olvidan de que en su municipio existen resguardos indígenas. Y por eso aquí dice bien clarito que no exime a los alcaldes de que puedan invertir. Ellos tienen que invertir en los resguardos indígenas porque hacen parte del territorio del municipio, cosa que realmente se viene cumpliendo, pero no en su totalidad. Hay muchas falencias, hay muchos problemas con esto. Por eso se hace aquí muy claro que no exime que los resguardos indígenas estén percibiendo recursos SGP, RI. No quiere decir con eso que los alcaldes se desentiendan de los resguardos. Tienen que invertir también, colocar sus recursos, deben aparecer dentro de sus presupuestos recursos para los resguardos que hayan en sus municipios. ¿Cuál es el rol de las entidades nacionales en la distribución y giro de recursos del Sistema General para Resguardos Indígenas? Teniendo en cuenta que en el proceso de distribución y giro de estos recursos intervienen varias entidades del nivel nacional, ¿no? De acuerdo con sus competencias específicas. En el gráfico siguiente se presenta el rol que cumple cada una de ellas para que de esta manera las inquietudes y preguntas sobre este tema puedan ser canalizadas de manera directa a la entidad que corresponda o que competente de esto. Aquí tenemos el cuadro. Este es el cuadrito que nos da a conocer cómo es que la nación distribuye el giro de los recursos ASGPRI y cuál es el rol de cada una de estas entidades. Tenemos igualmente aquí dos columnas, derecha e izquierda. La de la izquierda son las entidades y de la columna de la derecha tenemos las competencias que tiene cada una de estas entidades. En primera tenemos como primero al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda y Crédito Público? El Ministerio de Hacienda y Crédito Público calcula y comunica al Departamento Nacional de Planeación los momentos globales del Sistema General de Participaciones a distribuir. De hecho, la nación tiene que saber con cuántos recursos cuenta para saber cómo los va a distribuir de acuerdo al número poblacional que existe en cada resguardo. Luego tenemos al DANE. ¿Por qué es tan importante el DANE? Porque, como habíamos dicho anteriormente, la distribución de estos recursos es de acuerdo al número poblacional, muy diferente a cómo se distribuyen los recursos para los departamentos y municipios. En el caso de los resguardos, el trabajo se hace de acuerdo al número poblacional, de ahí que el DANE sea tan importante en este evento, y es el que certifica al Departamento Nacional de Planeación los datos de población por cada resguardo indígena que haya en el país. Luego tenemos al DNP, o Departamento Nacional de Planeación. Retomemos. Luchito se me pone muy nervioso. Bueno. 2. ¿Ya? Correcto. Estamos en el Departamento Nacional de Planeación, o DNP. ¿Qué hace esta entidad? El Departamento Nacional de Planeación es la entidad que realiza la distribución de los recursos, somete la distribución a la aprobación COMPES y comunica a las entidades territoriales a los resguardos indígenas por su participación en el SGP. Luego tenemos al Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, que aprueba la distribución del SGP. Luego el Ministerio de Hacienda, quien es la que gira los recursos a las entidades territoriales. Luego tenemos nuevamente al DNP, que monitorea estos recursos, la inversión de estos recursos, y el Ministerio de Hacienda, que le hace el seguimiento y control de acuerdo al decreto 28 que hablábamos anteriormente. Una cosa quiero aclarar aquí donde vemos COMPES. Aquí en el COMPES sí quiero aclarar algo, ahí sí hubo un cambio. En el artículo 165 de la ley 1753 del 2015, en el numeral 2, eliminó la competencia del COMPES para aprobar la distribución de recursos SGP descritas en la ley 715 del 2001. O sea que aquí ya estamos por fuera del COMPES, porque ya ahora es un listado de distribución, y esto no solamente es para los resguardos, sino que también es para las gobernaciones y para las alcaldías. Antes teníamos que esperar a que se reuniera el Consejo Político, Económico y Social y nos dijeran es tanto la cantidad y les vamos a... Ahora no.
hay otra cosa que quiero aclarar a nuestras autoridades indígenas. Muchos creen que los que envían los recursos no es el DNP, es el Ministerio de Hacienda. Muchos piensan que es el DNP y están llamando al DNP para preguntar por qué no les han girado, y no es así, es al Ministerio de Hacienda al que deben preguntar que por qué no se están demorando en la entrega o en la consignación de estos recursos. Sigamos. ¿Qué entidad es la competente para certificar los datos de población? Ya lo sabemos. La entidad competente para certificar los datos poblacionales es el DANE. Con relación a la certificación de población de resguardos, se deben utilizar en el proceso de distribución recursos asignados para los resguardos en el artículo. Esto lo miramos en el artículo 3º del decreto 159 del 2002, que establece lo siguiente. Artículo 3º. Certificación de información. Para efectos de la distribución de estos recursos del Sistema General de Participaciones asignados a nuestros resguardos indígenas, el Departamento Administrativo Nacional Estadística DANE certificará al Departamento Nacional de Planeación la información sobre la población de resguardos indígenas que estén legalmente constituidos por municipios y departamentos o a más tardar el 30 de junio de cada año. O sea, que antes del 30 de junio de cada año el Departamento Nacional de Planeación ya tiene que haber recibido el dato del DANE para saber con cuánta población cuenta cada resguardo. ¿Por qué tiene tanta importancia esta clasificación y esta información? Es importante porque allí, de acuerdo a esto, es que el Planeación Nacional, como habíamos visto antes, que es la que está encargada de la distribución, es la que va a decir tanto le corresponde a este resguardo, tanto le corresponde a este otro resguardo. Aquí estamos explicando lo que habíamos visto cuando mirábamos las entidades y qué es lo que a qué le correspondía a cada entidad, qué es lo que le corresponde hacer. Aquí hablamos de cuál es la entidad, es la competente para distribuir los recursos. Pues, de acuerdo al artículo 85 de la Ley 715 del 2001, la entidad competente para realizar este proceso de distribución es el DNP, como decíamos. La distribución de los recursos realizadas por el DNP se presenta a consideración del COMPES, ahora ya no, ahora lo hace directamente el DNP. ¿Cómo se distribuyen estos recursos? Tal como lo dispone el artículo 83 de la Ley 715, los recursos para los resguardos indígenas se distribuyen en proporción a la participación de población de cada resguardo, de acuerdo al total de población indígena registrada. A continuación vamos a ver un ejemplo, un cuadrito de cómo se distribuyen los recursos. Tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí se han colocado unos nombres como ejemplos. Esto no es que exista en este nombre de resguardo, sino que para el ejemplo hemos puesto el resguardo del palmar, el pino, el naranjo, el sauce, el limonar, y acá tenemos la población que corresponde a cada uno de estos resguardos. Sumados dan 1000, ¿verdad? Aquí tenemos la misma proporción de la población, pero ya en porcentajes, porque se debe sacar un porcentaje. Hay una fórmula donde se saca el porcentaje de acuerdo al número poblacional que tiene cada resguardo, y le hemos dado a los mismos resguardos que teníamos en el cuadro anterior, el 32%, el 14%, el 26%, de acuerdo al número poblacional. Como ustedes pueden ver, el que más población tiene en este caso vendría siendo el Palmar, que tiene 320 moradores, 320 personas, entonces va a tener una población del 32%. Y así, dadas las cosas, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo. Entonces, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público certifica el monto de los recursos de la asignación especial que se le da a nuestros resguardos a distribuir, y nos notamos que corresponde a 1.000 millones de pesos. El DNP toma el monto de los recursos y los distribuye entre cada uno de los resguardos en proporción al peso poblacional de cada uno de estos sobre el total de población que existe. Entonces, para que haya una claridad, el número total de población es el número total de población de indígenas que hay en todo el país, ¿ya? Eso es lo que se trabaja en la fórmula, y de acuerdo a ese número total de población que ha certificado y registrada por el DANE, de acuerdo a eso es que se reparte de acuerdo a la forma proporcional de lo que tenemos en este cuadro para el ejemplo.
En el limonar, donde había, en el naranjo era donde había mayor cantidad, no, en el naranjo era en el palmar, que teníamos mayor cantidad, era el 32% poblacional, de acuerdo al total de población nacional, les corresponde 32 millones de pesos, que se los distribuye en 11 doceavas y que llegarán a sus cuentas en los 10 primeros días de cada mes, ¿no? Esta distribución es incluida en la respectiva propuesta de documento COMPES social que se presenta a consideración, pero hablamos antes de que el COMPES ya no, ahora lo hace el DNP. ¿Quién tiene la competencia y responsabilidad de programar los recursos de asignación especial para los resguardos indígenas? La programación de estos recursos para los proyectos de inversión es única y exclusiva de las autoridades indígenas, ¿no? Cuales se deben orientar a proyectos debidamente formulados y elaborados en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población indígena. ¿A qué se deben destinar los recursos? Esto es importante que ustedes, autoridades indígenas, conozcan, porque siempre he notado que hay dudas, hay mucha inquietud sobre esto, ¿no? Con relación a la destinación de estos recursos, es importante señalar que en el artículo 13 de la Ley 1450 del 2011, si ustedes pusieron atención al inicio de esta conversación, digamos, de esta capacitación, hablábamos ya de esta ley, ¿no? Esta es la ley que adoptó el Plan de Desarrollo Nacional en el gobierno del doctor Santos, en la cual se expedía el Plan de Desarrollo Nacional para el año 2010-2014, al establecer que los recursos de la participación asignados a los resguardos indígenas serán de libre destinación. Es importante que conozcan, para financiar los proyectos de inversión debidamente formulados. Esto debe ir incluido en los planes de vida o de acuerdo a sus usos y costumbres. En consecuencia, ahora es posible destinar recursos para financiar proyectos de inversión, no solo en los sectores señalados por la Ley 715, sino en la financiación de proyectos de inversión que estén debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas. Por lo tanto, a partir de la vigencia de la Ley 1450 del 2011, las únicas condiciones que rigen la destinación de estos recursos son las siguientes. Los recursos deben ser destinados únicamente para financiar proyectos de inversión. Únicamente, óigase bien. Los proyectos de inversión deben estar incluidos en los planes de vida o de acuerdo a los usos y costumbres de nuestros pueblos indígenas. Y los proyectos de inversión deben estar incluidos en el contrato de administración. Los recursos SGPRI solamente podrán ser destinados para financiar gastos de inversión. Es decir, que en contraposición a los gastos de inversión, es claro que los recursos no se pueden utilizar para financiar gastos de funcionamiento. Los únicos que pueden utilizar parte de estos recursos para gastos de funcionamiento, en este caso en Nariño, sería el resguardo de que dijimos anteriormente, que es el resguardo de Moyamuez, que pasó a ser un ente territorial, ¿no? Es el único. Los demás todos tienen que cumplir y manejar sus recursos de acuerdo a los proyectos de inversión que hayan presentado en su decreto de administración. No se pueden utilizar de estos recursos del SGPRI, no se pueden utilizar recursos para el pago de salarios, honorarios o bonificaciones a cabildantes, ni a autoridades tradicionales, ni al personal vinculado por el resguardo para la atención de asuntos relacionados con la administración de resguardos. Tampoco es posible financiar gastos generales requeridos para el funcionamiento del resguardo, ni los aportes para financiar, óigase bien, a las asociaciones u organizaciones a las cuales estén afiliados. Aquí hago énfasis porque hemos notado desde la Oficina de Planeación Departamental de que hay muchos resguardos donde sus autoridades están haciendo entrega de algunos recursos a las asociaciones y organizaciones a donde están afiliados. Los recursos de asignación especial pueden ser utilizados para la elaboración de los planes de vida. Respecto a los planes de vida, es importante que conozcamos
que hay que tener en cuenta que en el artículo 13 de la ley 1450 del 2011 establece que los recursos de participación asignados a nuestros resguardos serán de libre destinación para financiar proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres. ¿Cómo se realiza la programación de los recursos de asignación del Sistema General de Red? Considerando que los recursos son recursos públicos, su utilización está condicionada por disposición del artículo 13 de la ley 1450 del 2011 a que se elaboren proyectos de inversión debidamente formulados de manera planificada en el marco de los planes de vida o de acuerdo a los usos y costumbres de cada resguardo. Hay unos criterios generales que se deben tener en cuenta para la formulación de este tipo de proyectos de inversión. Aquí quiero aclarar lo siguiente. Los proyectos que se exigen a nuestras autoridades indígenas no son proyectos que deban cumplir con las metodologías dispuestas por el DNP, ¿no? Como es marco lógico. Acá, por cuestiones de la preparación académica y por costos y por otra cantidad de cosas, se les exige simplemente unos proyectos para inversión social que deben formularlos de una manera muy simple y muy sencilla, como lo vamos a ver más adelante, pero igual tienen que cumplir con algunos requisitos porque a esto se les hace seguimiento, a esta inversión social que se presenta mediante estos proyectos, porque si vamos a un proyecto que deba cumplir con las metodologías del DNP, cada proyecto puede costar, diga usted, 15 a 20, ¿cuánto está costando un proyecto? ¿15 a 20 millones? Aproximadamente. Y eso para unos recursos tan pequeños que manejan nuestros resguardos indígenas, donde tenemos que administrar pobreza, sería muy difícil exigirles de parte del gobierno nacional que nos presenten con estas metodologías que son tan dispendiosas y que tienen sus costos, ¿verdad? Continuemos. Bueno, los criterios para la formulación de este proyecto de inversión tenemos primero que todo partir por la identificación del problema, obviamente, obvio, ¿no? ¿Y qué necesidades se están observando en nuestras comunidades indígenas? Generalmente existen alternativas, varias alternativas de solución. Sin embargo, es importante tener en cuenta que todas las alternativas planteadas deben solucionar exactamente el mismo problema. Para obtener la alternativa óptima se deben calcular los ingresos y el costo total de cada uno de ellas. Lógicamente, amigos, si vamos a trabajar, vamos a formular un proyecto, primero tenemos que saber en qué lo vamos a invertir. Y antes de saber en qué lo vamos a invertir, de hecho tenemos que conocer tenemos que priorizar las necesidades de nuestra región, de nuestra comarca, de nuestros hermanos indígenas. Pero antes tenemos que saber qué plata tenemos, qué cantidad de recursos contamos. No podemos empezar a trabajar y a formular un proyecto sin saber a qué lo vamos a dedicar esto y con qué recursos vamos a contar. Los proyectos son documentos que simulan las condiciones de la producción de bienes y servicios. Un proyecto inconcluso presenta un gran costo para nuestra región, para nuestro país. Los proyectos se caracterizan por tener definidos los periodos de inversión y el periodo de operación o vida útil del proyecto. La vida útil del proyecto se define como el periodo durante el cual se obtienen beneficios y depende del funcionamiento del proyecto y de la forma como se administra. Insisto en que los proyectos deben estar incluidos dentro del contrato de administración, ¿no? Aquí entramos a la formulación de proyectos de inversión. El artículo 83 de la ley 715 del 2001, que fue modificado por el artículo 13 de la ley 1450 del 2011, dispone que los recursos destinados, de estos recursos de asignación especial para los resguardos indígenas, son de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión que estén debidamente formulados. Y dado que estos son recursos públicos, se considera que los proyectos podrán ser formulados de conformidad con el lineamiento de metodología general ajustada elaborado por el Departamento Nacional de Planeación, la cual puede ser consultada en el siguiente enlace, en el caso tal de que se les esté exigiendo que sea con la metodología de planeación nacional. ¿Sí? No obstante, es potestativo de los resguardos indígenas
óigase bien, utilizar o no el MGA para la formulación y evaluación de los proyectos de inversión, a financiar con recursos de asignación especial para ello. Por tal razón, ni el alcalde ni el gobernador del departamento podrán exigir que los proyectos sean formulados y evaluados con dicha metodología. Les estoy diciendo lo que les comentaba hace un ratito, que no se les puede exigir a las autoridades indígenas que los proyectos los presenten con esta metodología de marco lógico MGA, ¿no? Tienen otro tratamiento especial, que es mucho más sencillo y hasta de comprender y de trabajar. Para el caso de los resguardos, que opten por la no aplicación del MGA, la formulación del proyecto tiene como punto de partida la respuesta a preguntas orientadoras que permitan una aproximación a la solución óptima para superar una situación problemática, digamos. En este momento, apreciados autoridades indígenas, vamos a tocar el tema, continuar con el tema de proyectos. Desafortunadamente, hacía aquí un comentario con anterioridad cuando podíamos trabajar presencial esta capacitación. Esto lo hacíamos en taller, formábamos grupos de personas, de autoridades indígenas, y lo hacíamos práctico cuando lo trabajábamos presencialmente. Ahora ustedes sabrán disculparnos porque por esta pandemia, por este problema global que este es en el mundo entero, nos toca trabajarlo de esta manera para no contagiarnos. Ustedes ya lo sabrán. De modo que vamos a continuar y vamos a mirar unas preguntas que nos van orientando para poder formular nuestros planes de inversión, que son a donde vamos nosotros a utilizar nuestros recursos SGP-RI. Primero nos preguntamos qué problema se solucionará con este proyecto. Es la situación a la que nosotros pretendemos transformar. Tenemos otra que nos preguntamos por qué se quiere hacer este proyecto. Entonces de ahí nace el origen y la fundamentación del por qué es tan necesario y prioritario realizar esta inversión en dicho proyecto, ¿no? Que puede ser de vivienda, puede ser de desarrollo agropecuario, puede ser en educación, en salud, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es lo que nosotros pretendemos hacer? Entonces nos fijamos unas metas. Para estas metas tenemos unos objetivos y tenemos unos indicadores. Entonces nosotros nos proyectamos hacia el futuro, qué es lo que pretendemos hacer y por cuánto tiempo aproximado nos va a servir el puente que vamos a construir, la ampliación de la escuelita que vamos a realizar, la vía que vamos a hacer para poder sacar nuestros productos. Hay tantos proyectos de inversión tan necesarios que priorizan nuestra misma comunidad que se hace imperioso para poder invertir recursos en estos proyectos, hacer estas preguntas, y si no podríamos, sin estas respuestas a estas preguntas, no podríamos formular dichos proyectos. Nos preguntamos dónde se quiere hacer. Es obvio, tenemos que mirar en qué parte, en qué sitio, en qué lugar. No solamente este es para proyectos de inversión, sino también para trabajar con proyectos de cuando nosotros necesitamos material. Entonces nosotros vamos a trabajar con personas que nos van a vender, no solamente vamos a construir, sino que también vamos a necesitar de material, vamos a necesitar comprar. Entonces también tenemos que hacernos estas mismas preguntas para ese tipo de proyectos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? Esa es la actividad y la tarea a la que nos vamos a dedicar dentro de este proyecto. ¿Cuándo? Nosotros tenemos que realizar ahí un cronograma de las actividades y tiempos, de cuánto nos va a demorar, cuánto nos vamos a gastar, quiénes van a estar pendientes del proyecto, cuántas personas van a trabajar. ¿Cuándo se va a hacer? Pues es el cronograma que hablamos. ¿A quiénes va dirigido? ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Es importante saber qué cantidad de personas o número de familias que van a ser beneficiadas con este proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer este proyecto? Ese ya es el aporte, el recurso humano, que es necesario porque sin él no sería posible poder realizar ni llevar a feliz término ningún tipo de proyecto. Tenemos, continuando con las preguntas orientadoras para el proceso de formulación de un proyecto de inversión, tenemos con qué se va a hacer.
¿Con qué se va a hacer? Cuando tocamos esto, nos referimos a los recursos materiales que nosotros necesitaremos para el trabajo de este proyecto. Pueden ser madera, puede ser cemento, puede ser piedra, hierro. No estoy hablando de los recursos humanos, óigase bien, solamente de los recursos materiales. Luego nos preguntamos cómo vamos a financiar esa obra, ese proyecto. Hacemos referencia a los recursos financieros. No pensemos que siempre cuando tratamos de recursos financieros son recursos del SGPRI. Puede ser, no necesariamente. Pueden ser recursos que nos da el departamento, recursos que nos puede dar el municipio cuando hacemos obras cofinanciadas con el municipio, con la alcaldía o con la gobernación, e incluso con ministerios o con ONGs. Hay ONGs que nos han ayudado mucho a realizar proyectos que muchas veces ni los teníamos pensados, que ha tocado inclusive reformar ese plan de vida y hacernos a un lado con nuestros usos y costumbres para poder cumplir con algunos proyectos que nos facilitan y nos colaboran y nos contribuyen, y por eso siempre nos preguntamos cómo vamos a financiar y tenemos en cuenta de dónde van a salir esos recursos financieros. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta los atributos que llevan implícitos todo proyecto de inversión pública, ¿no? El proyecto de inversión pública tiene unos atributos, ¿no? Aquí tenemos en el centro el proyecto de inversión pública como tal. Este proyecto de inversión pública, que son proyectos con recursos públicos, es único, puede ser, ¿no? Es temporal, pueden haber cambios, hay un ámbito geográfico específico donde nosotros vamos a realizar esa inversión, la localización que hablábamos, las actividades a desarrollar, ¿no? Ahí va implícito todo lo que hace el ingeniero o el maestro constructor, nuestros operarios, nuestros albañiles, los objetivos que nos traen a nuestros beneficiarios, el contexto en términos generales para el cumplimiento de este proyecto, y hablamos de que es interdisciplinario porque aquí actúan muchos actores. Habíamos dicho que estábamos en el ciclo de la preinversión. Como su nombre lo indica, es antes de la inversión, lógicamente, obvio, la preinversión, que es la que nos está señalando cuáles son las ideas, cuál es el objetivo, cuál es realmente lo que nosotros hemos mirado, las necesidades, hemos focalizado lo que se ha priorizado dentro de las reuniones que hemos hecho con la comunidad. Todo eso se tiene en cuenta cuando estamos trabajando en la prefactibilidad, hasta dónde se puede o no se puede. En este proceso, cuando estamos en la preinversión, es donde podemos llegar nosotros a hacer una evaluación ex ante, a decir si realmente es o no es importante, si tenemos, si no tenemos los recursos. Bueno, entonces este estudio es importante para no desgastarnos, para no perder nuestro tiempo ni nuestra inversión, para luego continuar ya cuando hemos superado el paso de la preinversión, llegamos al paso de la inversión. Estamos en la inversión, hablamos que de aquí ya, de esta inversión se desprende el diseño, la construcción y la ejecución del proyecto. Pasamos a la operación y mantenimiento, donde tenemos que tener siempre en cuenta los bienes y servicios que se manejan dentro de la operación y mantenimiento para pasar a la evaluación posterior a la entrega del proyecto. Aquí vamos nosotros ya mirando, señores gobernadores, nos van explicando los paso a paso de lo que mirábamos en el cuadrito anterior. Aquí la etapa de preinversión y evaluación es la que corresponde a la formulación del proyecto y comprende la idea, el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad de dicho proyecto. La importancia de estas etapas radica en que es un proyecto de inversión bien formulado que conlleva el uso eficiente de los recursos públicos y por ende en el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Es decir, que un proyecto debidamente formulado es aquel que proporcione los elementos que garanticen la viabilidad del proyecto y que se cumpla con el propósito de la asignación eficiente de los recursos públicos. Con el propósito de facilitar la formulación se sugiere tener en cuenta la siguiente propuesta
que contiene los elementos mínimos sobre la identificación y la preparación de los proyectos de inversión. Aquí tenemos un modelo que ha venido dando buenos resultados y lo han venido trabajando muchos de nuestros gobernadores de resguardos anteriores a ustedes. Primero tenemos que nosotros ir desarrollando una información básica sobre el resguardo. Nos piden el nombre del resguardo, dónde está ubicado el resguardo, la comunidad y población total del resguardo, la cantidad de personas, por familias, y también el número total de familia, a qué municipio pertenece el resguardo, a qué departamento. El nombre, luego viene el nombre que se le pone al proyecto, viene la definición del problema, viene la descripción del problema, justificación de la atención prioritaria al problema definido, presentación de alternativa seleccionada para atender el problema definido y la justificación de la alternativa seleccionada. Esto también lo veníamos haciendo en talleres. Todo esto que estamos tratando aquí en este momento con ustedes se lo trabaja en talleres, pero desafortunadamente no podemos hacer otra cosa sino que enunciarlo simplemente porque, dadas las circunstancias, no podemos hacer otra cosa. Luego tenemos los objetivos del proyecto. Viene un objetivo principal, vienen unos objetivos específicos, viene la definición de metas e indicadores de resultado, planteando la situación inicial y el indicador final esperado al concluir el proyecto. En el paso quinto tenemos la clasificación del proyecto, si es de inversión, dónde está ubicado el plan de vida o relación con el uso de costumbres. Tenemos la población que se va a beneficiar con el proyecto, tenemos que tener el número de población a beneficiarse. Viene una descripción general del proyecto, donde están las especificaciones técnicas del proyecto y la definición de actividades. Luego tenemos el presupuesto del proyecto, que corresponde al monto de los recursos del SGPRI que se asignan o apropian para la financiación del proyecto. Esto viene dado en pesos, tantos millones, tantos miles de pesos, dependiendo de lo que se vaya a hacer. Luego viene el tiempo estimado de la ejecución del proyecto, donde vamos a realizar un cronograma, un cuadrito, y que corresponde al tiempo estimado para que el proyecto sea debidamente ejecutado y para hacer un seguimiento de cuándo inicia, por dónde va el proyecto en días, en semanas, en meses y cuándo se termina. Y por último tenemos la firma de las autoridades del resguardo. Cada uno de los proyectos debe estar firmado por las autoridades que hacen parte del cabildo, o sea, las autoridades del resguardo. Una vez que estén priorizados los proyectos, se deben establecer cuáles de ellos serán financiados con los recursos del Sistema General de Participaciones. Después de definir los proyectos y los montos asignados a cada uno de ellos, es recomendable elaborar un acta en la cual se consignen las decisiones adoptadas por la comunidad. Es importantísimo a tener en cuenta porque es que esto no se venía cumpliendo, por eso hago énfasis en que tienen que ponerle mucho interés y darle la importancia que se merece, porque es que uno puede ir realizándose obras sin contar con el visto bueno de la comunidad, que son los que nos ayudan a priorizar las necesidades para así poder formular unos proyectos. Adicionalmente, con base en los proyectos priorizados y la asignación de recursos aprobados por la comunidad, se sugiere elaborar el presupuesto de inversión de resguardo con cargo a los recursos de esta asignación especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas.